de hoy continuaremos con el diplomado de especialidad y desarrollaremos la primera parte de Derecho Administrativo a cargo del doctor Víctor Lizárraga Guerra, especialista en gestión pública y derecho administrativo. Bienvenido, doctor. Adelante, gracias. Muchísimas gracias, Stephanie. Como siempre, una alegría y sobre todo agradecer a mi gran amigo Henry por invitarme a ser parte de estos programas académicos que organiza INGLADES, ¿no? Bueno, encantadísimo de poder desarrollar todo lo referido a los fundamentos más importantes del derecho administrativo. Sé que la educación virtual o bajo esta modalidad nos permite en la comodidad de casa o en el lugar donde se encuentren poder compartir, sobre todo escuchar algunas ideas y sobre todo refrescar conceptos más importantes del derecho administrativo, ¿no? Esta es en verdad una de las ventajas más importantes de la educación virtual, porque seguramente en otro contexto un día como hoy sería un poco complicado poder estar en una hermosa ciudad como la de Pucallpa, pero que en estricto la virtualidad nos permite poder contactarnos, conversar, dialogar, discutir en diferentes espacios y diferentes momentos, ¿no? Eso es lo más hermoso de esta modalidad de la educación, ¿no? Acorta las distancias y sobre todo hace que la educación sea más efectiva, ¿no? Ese es el propósito en estricto de esta modalidad o de esta forma de poder desarrollar las asignaturas. Pero también es un gran problema porque no existe esa inmediación. Es como si los profesores muchas veces estamos hablando a la nada o también hablamos y alcanzamos a muchas personas. Entonces es una incertidumbre muy frecuente, ¿no?, en los profesores que bajo esta modalidad vamos desarrollando. Por eso que yo quisiera de alguna manera que podemos hacer una clase interactiva, si ustedes consideran, hay algunos momentos que podemos preguntar, participar, y que no sea pues solo expositiva, porque si no se van a la biblioteca de YouTube, buscan alguna información sobre el particular y pueden escuchar en cualquier contexto y en cualquier momento, ¿no? Entonces, ese no es el propósito, ¿les parece? No sé si yo quisiera hacer un pacto con ustedes estos 2 días que vamos a trabajar, puede haber una interacción y en ese contexto vamos desarrollando las actividades. Ok, sin más preámbulos, he presentado, vamos a ver todos los temas que vamos a desarrollar en esta jornada y vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar ya con los contenidos propios de nuestro curso, ¿ya? A ver, vamos a partir, en principio, a hablar todo lo referido a la Ley del Procedimiento Administrativo General y, en principio, haremos mucha referencia a lo que es el título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿correcto? Si ustedes tienen la oportunidad de revisar la Ley del Procedimiento Administrativo General, el primer capítulo justamente está relacionado a los principales fundamentos, a las fuentes del derecho administrativo, a lo que significa la administración pública, la función administrativa, a lo que es en estricto los principios del procedimiento administrativo general. Bajo esa lógica es que el procedimiento administrativo en general se ha creído por conveniente tratar esta primera parte, y eso es lo que vamos a avanzar, ¿ya? ¿Cuál es mi objetivo y qué es lo que quiero lograr con ustedes? Es que vamos a explicar los aspectos preliminares vinculados al conocimiento de la Ley del Procedimiento Administrativo General, así como los aspectos tanto generales y sus principios contenidos en esta norma, ¿correcto? Ese es el objetivo que vamos a alcanzar, ¿ya? Entonces, quisiera empezar desarrollando estas ideas preliminares, como son qué es administración pública, qué es el interés público, a qué se refiere una función administrativa y funciones del Estado, ¿no? Son conceptos que se hace necesario explicarlas a través de ejemplos y buscar la diferencia en cada una de estas. ¿Bien?
Vamos a empezar entonces hablando sobre qué es la administración pública, en qué consiste la administración pública. Si ustedes revisan o leen la ley, el texto único ordenado de la 2744, no se utiliza la denominación administración pública, ¿no? Sino se utiliza con frecuencia el término de entidad pública. ¿Es lo mismo administración pública que entidad pública? Bueno, si nos remontamos a la ley del procedimiento administrativo general española, podremos nosotros dilucidar esta, no ambigüedad, sino estas denominaciones, ¿no? En este marco normativo español se hace referencia a administración pública entendida desde la perspectiva misma como una persona jurídica de derecho público que presta determinados servicios y que estas están orientadas a satisfacer el interés público, ¿no? Esa es la conceptualización o la forma de entender administración pública. Bueno, dicho eso, tendríamos que recoger ese concepto que se desarrolla en este marco normativo comparado sobre administración pública, ¿no? Queda en consecuencia que es una persona jurídica de derecho público que tiene como propósito satisfacer el interés público, que en el marco de la Constitución y la ley busca su eficiencia y su eficacia. Miren ustedes esta denominación de administración pública, que de alguna forma también se han construido un conjunto de teorías, desde la teoría del modelo burocrático, desde la teoría del management y desde la teoría de la gobernanza, podemos encontrar una diferencia o una forma de entender las administraciones públicas. Lo que a mí me importa, y justamente para los fines y propósitos que tienen ustedes, que es acceder a alguna plaza en el ámbito jurisdiccional, es que tengan claro el concepto de administración pública, ¿ya? En ese contexto, entendiendo y definido lo que significa administración pública, tenemos que saber qué cosa es el interés público, a qué se refiere, cuáles son sus principales límites, cuáles son sus principales características. Hacer referencia al interés público, no hay duda, es mencionar que es un concepto jurídico indeterminado, y al ser indeterminado tenemos que entenderla desde una dimensión no solo práctica, sino sobre todo vinculada fundamentalmente a la existencia del Estado. Las administraciones públicas justamente se han creado para atender las necesidades de la población y reaccionar y actuar de manera inmediata a las necesidades y prestar los servicios públicos para que la población pueda hacer sus actividades, para que la ciudadanía pueda emprender determinadas empresas, para que la ciudad esté ordenada, entre otros aspectos, ¿cierto? Entonces, todas las decisiones que se adoptan, es decir, cualquier manifestación o cualquier declaración de la administración pública, siempre debe estar pensando en el interés público, pensando o conocido también como el interés general. Por ejemplo, cuando la municipalidad emite la licencia de construcción, si bien es cierto, es un acto administrativo que parte de una evaluación, de una verificación, de la documentación, pero la decisión que toma es siempre en procura del interés público, del interés general, porque justamente le otorgo una licencia de construcción a un ciudadano porque tengo que resguardar los linderos, tendré que resguardar el plan director, tendré que resguardar el ornato, las determinadas medidas que ese sector o esa zona necesita justamente para garantizar la seguridad, la tranquilidad, la seguridad jurídica, entre otros aspectos. Entonces, esta declaración de la administración pública está pensada siempre en el interés general, en el interés colectivo, o conocido también como el interés público, es decir, la decisión de la administración orientada justamente a proteger el interés de la comunidad o de la sociedad. Por ejemplo, cuando se otorga la licencia de funcionamiento, ¿no? La licencia de funcionamiento también de alguna manera
es una declaración de la administración que finalmente lo que busca es proteger el interés público, ¿no? El hecho mismo de garantizar que un negocio o garantizar que alguna iniciativa empresarial pues cumpla con determinadas condiciones, exigencias de seguridad, de temas de salubridad y entre otros aspectos. Entonces, te doy esa licencia de funcionamiento justamente para proteger el interés público, ¿no? Entonces, como pueden ustedes observar, estimados colegas, hablar de administración pública y de interés público, estamos vinculando directamente al concepto mismo de lo que es la administración pública, para qué sirve, quiénes son los que se benefician de la existencia de estas, y que en estricto es la administración pública, pues por naturaleza, la persona jurídica de derecho público más importante y que por lo menos permite que la sociedad pueda cumplir con sus fines. Muy bien, dicho eso, cabe entonces hacer una diferencia entre el concepto de función administrativa. La función administrativa está más vinculado a las acciones y a las manifestaciones de la administración pública, no solo en los sectores contractuales, sino también en las decisiones que pueda tomarse a nivel de la administración, ya sea regulatoria, ya sea a través también de una función hasta sancionatoria, ¿no? Entonces, son acciones que la administración pública desarrolla dependiendo de las competencias que se les ha atribuido, ¿ok? Entonces, la función administrativa puede darse bajo un marco de una relación de tipo contractual, por ejemplo, los contratos públicos, las contrataciones con el Estado, es una función administrativa de naturaleza contractual, o aquellas, por ejemplo, cuando la administración pública tiene que imponer sanciones, su función administrativa es la de prevención, la de sanción, y en ese contexto va enmarcada hacia la operatividad misma de la administración pública, ¿no? Entonces, una función administrativa expresada en temas contractuales, en temas sancionatorios, en temas de policía, que de policía se refiere justamente a perseguir aquellos incumplimientos de los ciudadanos, personas naturales o jurídicas, respecto a normas que han estado previstas y reguladas previamente, ¿no? En cambio, las funciones del Estado, estas están más vinculadas a los sistemas administrativos, es decir, el Estado, y eso lo vamos a ver a continuación, vamos a verlo, el Estado tiene que organizarse a través de las funciones del Estado, ¿no? Entonces, estas están, como he señalado, expresadas tanto en una función legislativa, en una función jurisdiccional, en una función ejecutiva, ¿correcto? Entonces son, respecto al tema de las funciones del Estado, tendría que precisar algo importante, ¿no? El aparato estatal, si bien es cierto, se organiza bajo estas funciones históricas que tienen sus orígenes posterior a la Revolución Francesa, el año 1789, donde se ve por conveniente hacer una diferenciación de cada una de estas, posteriormente ya los estados han venido organizándose a través de órganos que limitan las funciones principales, como son los organismos constitucionalmente autónomos. Pero no era suficiente la existencia de organismos constitucionalmente autónomos para que el Estado o la administración pública pudiera operativizar. Y es por eso que nacen los sistemas administrativos. Los sistemas administrativos que tienen una transversalidad entre los tres niveles de gobierno, gobierno local, regional y el gobierno central, y que justamente permiten que la administración pública se operativice y por lo tanto pueda existir las normas para contratar a proveedores, pueda existir lineamientos para organizar y regular la relación de los trabajadores con la administración pública, que es a través del servir, que haya determinadas reglas para definir y aprobar los presupuestos de las entidades, para que exista una cautela, por ejemplo, en el tema de los bienes del Estado, que vienen a ser los sistemas administrativos de bienes estatales, entre otros aspectos. ¿Ok? Entonces, son en estricto estos sistemas administrativos los que permiten operativizar, ¿no?, la administración pública. Muy bien, entonces, estimados colegas, lo que he querido en esta primera parte ha sido explicarles qué es la administración pública, qué es la función
acción administrativa, que entendemos por un interés público y finalmente sobre las funciones del Estado. En esta lámina no hay duda que hemos recogido los pronunciamientos y los conceptos de distinguidos profesores especialistas en Derecho Administrativo, como el profesor García de Enterría o el profesor Gordillo, de nacionalidad argentina. ¿Correcto? Bueno, eso es una primera parte que quería señalar. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, y vamos un poquito también conociéndonos y vamos desarrollando cada uno de los aspectos que las tenemos previstas para esta jornada, ¿no? Bueno, quería un poquito saber, así rapidísimo, no sé si quizá, si es posible, creo, ¿no? Ustedes nos digan dónde es su campo de acción, ¿no? Dónde laboran y cuál es su perfil, para yo sobre eso también ampliar, profundizar, hacerlo más complejo y directo a los temas. Podríamos empezar contigo, Stephanie, no sé si serás tan amable, ¿dónde laboras o cuál es tu perfil? Stephanie Paola. Bueno, Stephanie, creo que Stephanie nos ha presentado. Nos vamos a ponerle Araceli Ambincho. ¿Cuál es su perfil, Araceli, o su especialidad? Doctor, buenas Bueno, noches. sí. Disculpe, no, todavía no tengo una especialidad porque recién. Perfecto, Araceli, muchísimas gracias. Gracias por tu participación. De igual forma, Semit Pérez. Buenas noches, profesor, compañeros todos. ¿Qué tal, Semit? Bueno, bien, profesor, muchas gracias. ¿Desea saber cuál es mi perfil de derecho administrativo en lo que es asesoramiento jurídico de municipalidades? Perfecto. Muchísimas gracias, Semit. Igual, Cintia Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cintia Marina Rojas. Buenas noches, doctor, y buenas noches Hola, hola. a los demás. ¿Cómo estás? Sí, yo soy bachiller en Derecho y trabajo en Fiscalía Penal. Ok, perfecto, perfecto. Muchísimas Gracias. gracias. Jorge Fernando. Buenas noches, docente. ¿Qué tal? Yo soy defensor público en la especialidad de víctimas de la defensa pública de la provincia de Marical Cáceres, Jujuy. Y el año 2021 he sido profesor de Derecho Civil, de Acto Jurídico, de Derechos Reales y Derecho de Responsabilidad Civil. Perfecto. Interesante, Jorge. Qué bueno que hayas profundizado tus conocimientos en materia civil. Interesante. Seguramente en la parte que entremos a actos administrativos vamos a discutir, sobre todo seguramente habrán aportes de, ¿no? Por parte tuya. Henry, ¿qué tal, Henry? ¿Cómo estás? Henry Herrera. Giancarlo, ¿qué tal, Giancarlo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlo. Giancarlo Muy Saga buenas Z. noches. Hola, Giancarlo. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches, compañeros. Mi persona se desempeña en la Fiscalía, Ministerio Público, y bueno, todo lo que nosotros trabajamos es básicamente derecho penal y procesal penal, ¿no? Que es donde nos enfocamos ahí en la Fiscalía. ¿Sí? Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Jorge Leonardo Chipana Díaz. Sí, soy abogado y me quiero especializar en Derecho Administrativo. Perfecto, perfecto, muchísimas gracias. Minerva. Hola, Minerva, ¿qué tal? No sé si escucha. Bueno, hay problemas de audio con Minerva. Janet, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, soy bachiller y quiero especializarme en Derecho Constitucional. También he estado
teniendo alguna experiencia en derecho administrativo como en los sinónimos. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Stacy Pasquel. Carlos Pérez. Y terminaríamos con Erickson Pérez. Listo. Bueno, entonces creo que ya me permite de alguna forma tener una mirada más objetiva, en relación a los intereses y sobre todo a la especialidad y claro, me permite también en algunos aspectos ampliar, profundizar y en otras ser más didáctico y utilizar mucha casuística para entender todo lo que son las principales instituciones del derecho administrativo que han motivado el desarrollo de esta actividad académica. ¿Ok? A ver, aspectos generales sobre la Ley de Procedimiento Administrativo General. En principio, ¿cuál es el ámbito de aplicación de la ley? Es decir, esta ley, el texto único ordenado de la 2744, que como decía el profesor García de Enterría, es en estricto el documento más importante de las administraciones públicas, son los límites, los parámetros a través del cual se organiza y se vincula el administrado con la administración, definitivamente nos obliga a empezar justamente a desarrollar el ámbito de aplicación de la ley. Es un ámbito de tipo objetivo, que quiere decir que esta ley de procedimiento administrativo general debe definirse para quienes es aplicable. Es aplicable para cualquier ciudadano, para cualquier persona jurídica, o es que está restringida para determinadas situaciones. Muy bien. Si ustedes revisan, y para mí sería interesante que siempre tengan a la mano el tubo de la 2744, de esa manera vamos siguiendo el desarrollo de estas instituciones, se establece claramente que esta ley no se aplica leyes de gobierno a los organismos constitucionalmente autónomos, a los sistemas administrativos o reglamentos. O sea, en estricto, esta ley alcanza a todas las administraciones públicas que han sido creadas por ley, que funcionan en los diferentes niveles de gobierno, que se organizan a través de sectores y que además tienen como propósito lo que en un primer momento señalábamos sobre las administraciones públicas, ¿no? Prestar y sobre todo a efectivizar, ojo, efectivizar la prestación de los servicios públicos, ¿ya? Entonces, el ámbito de aplicación alcanza a los ministerios, alcanza a los gobiernos locales, alcanza a los gobiernos regionales, a los organismos constitucionalmente autónomos. Pregunto, ¿alcanzará a las personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro? ¿Alcanzará a las ONGs? ¿Qué opinan ustedes? O sea, esta ley, la 2744, ¿es aplicable a las ONGs? ¿Es aplicable a las personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro? ¿Es aplicable a las empresas? ¿Es aplicable a Telefónica? ¿Es aplicable a Entel? ¿Ah? ¿Qué opinan ustedes? Sí es aplicable, doctor, porque mientras brinden un servicio público, por ejemplo la Telefónica, una ONG, sí le es aplicable. Estoy buscando en qué parte de la ley 2744, creo, está establecido, algo me acuerdo, artículo 9, 8, por ahí, título preliminar, algo así, no me acuerdo muy bien, pero sí le es aplicable. Excelente. Mientras venden un servicio público, sí les aplicable. ¿No? Efectivamente, Fernando, conforme has hecho referencia, existe una excepción. Se aplica a personas jurídicas de derecho privado siempre y cuando presten servicios públicos y
y que por ende tengan un reconocimiento en la ley. Eso es como primera regla. Pero también se aplica para aquellas personas jurídicas que por ley manejan fondos públicos. Es decir, a través de una ley del Congreso de la República se habilita a determinadas ONGs, por ejemplo, para que puedan distribuir bonos, ¿no? O distribuir las canastas, ¿no? En época de pandemia, muchas veces los municipios están incapacitados de poder entregar las canastas. Entonces, se habilitó por ley a que determinadas asociaciones, ¿no? Puedan recoger el dinero, ¿no? Se les hacía una transferencia y ellos eran quienes se encargaban de hacer la respectiva distribución. Por ejemplo, en estos casos, estas asociaciones, su organización y toda la actividad que realizan para el cumplimiento de ese fin tendrá que estar apegado a la Ley de Procedimiento Administrativo General. También alcanza, por ejemplo, aquellas personas jurídicas de derecho privado que prestan servicios públicos, como casos, temas de telefonía, agua, luz, etcétera, y que, si bien es cierto, su composición es privada porque está regulada, por ejemplo, en la Ley General de Sociedades, pero el hecho mismo de prestar servicios públicos obliga que especialmente en esa vinculación, y que en estricto está en todo lo que viene a ser su relación con el ciudadano, y que se da fundamentalmente en los reclamos, tendrá que sujetarse a las normas de la Ley del Procedimiento Administrativo General. ¿Correcto? Entonces, ese es un primer punto. Un segundo punto, en torno a esta ley, a la 2744, es su contenido. ¿Cómo entender, cómo interpretar la Ley del Procedimiento Administrativo General? ¿Ya? A ver, antes de las reformas que se dieron a la 2744 a través del Decreto Legislativo 1272, y anótenlo por favor, les pido que anoten, y si es posible le den una leída y una mirada a este documento para la próxima sesión. Repito, el Decreto Legislativo 1272. Este es el decreto legislativo que transforma la manera de ver el derecho administrativo en el Perú. Hay cambios fundamentales que se han dado respecto a lo que entendíamos el derecho administrativo inicialmente, y que se hace necesario también que ustedes la conozcan. Por eso les pido que como lectura obligatoria le den una mirada después de esta sesión y mañana, porque creo que se hace necesario que puedan identificar cuáles han sido esos cambios que se han presentado. ¿Ok? Entonces, antes de la vigencia del decreto legislativo 1272, las normas especiales, ¿no?, prevalecían sobre la norma general. O sea, esta era la manera de entender la aplicación práctica de la 2744. Por lo tanto, y creo que casi todos nos hemos formado bajo esa lógica, que las normas especiales prevalecían sobre una norma general, ¿cierto? Bajo un principio propio del derecho, que lo particular prevalece sobre lo general. Ok, esto definitivamente era vigente hasta antes de este decreto legislativo 1272, por lo tanto, las normas especiales servían como regla para su efectividad. Sin embargo, con la 1272 se invierte esta forma de entender el contenido, y desde ese punto de vista es que a partir de la vigencia de esta norma, prevalece las normas generales sobre las especiales, fundamentalmente o cuando benefician al administrado. O sea, esa es la condición. Solo prevalecerá la norma general siempre en cuando ésta beneficie al administrado. ¿Ok? Entonces, vamos poniendo casos y vamos resolviendo su efectividad a partir de la vigencia del decreto legislativo 1270. ¿Ok? A ver, por ejemplo, las normas especiales que están en su mayoría vinculados a procesos, ¿ok? Así también en la Ley de Procedimiento Administrativo General van a encontrar ustedes no solo condiciones, características, contenidos y plazos. También vamos a encontrar determinados plazos. ¿Okay? Por ejemplo, en las normas especiales, en temas de contrataciones con el Estado, por ejemplo, se establece que para la reconsideración de la decisión de un tribunal se tiene el plazo de 10 días. ¿Okay?
Sin embargo, en la Ley de Procedimiento Administrativo General, el plazo que se prevé para una reconsideración o apelación es de 15 días. Muy bien. Tenemos, por un lado, la norma especial que te da 10 días para una reconsideración y tenemos la norma general que te da 15 días para la interposición de la reconsideración. ¿Cuál de estos plazos aplicar? O sea, si usted tiene que resolver una reconsideración, ¿sobre qué plazo usted se somete? ¿Ah? ¿Sobre qué plazos usted se somete? No hay duda que tendría que someterse sobre el plazo que más le beneficia, ¿cierto? Y el plazo que más le beneficia, en este caso, es la que está prevista en la norma general, es decir, en la 2744, que te dan 15 días para interponer tu recurso de reconsideración. Esa es entonces la forma de cómo podemos interpretar. Otro caso, ¿no? Para interponer mis descargos, la norma especial en materia de responsabilidad administrativa funcional, que está a cargo de la Contraloría, por ejemplo, se te otorga 10 días para que puedas interponer, ¿no? 10 días para que tú puedas interponer o puedas formular tus descargos, es decir, contradecir cuando se inicia un procedimiento sancionado. Sin embargo, en la norma general se establece como plazos para la presentación de los descargos de 5 días. Ok, entonces, mientras la norma general me establece 5 días, la norma especial me da 10 días. ¿Cuál se aplica en esta lógica? ¿Cuál se aplicaría? ¿Cuál sería el plazo aplicable? La norma más favorable, doctor, la que señala 10 días. Efectivamente, ¿no? Entonces, en este caso se aplica la norma que más favorece al administrado, que es el que está prevista en la norma especial, que son 10 días. ¿Ok? Entonces, colegas, esa es la manera de interpretar el contenido de la ley 2744. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad de esta ley, del texto único ordenado de la 2744, es justamente lo que en un primer momento hablaba, la protección del interés general, del interés público colectivo, en las declaraciones que rigen las administraciones públicas. Quiere decir, en consecuencia, que toda decisión que tome la administración pública siempre será pensando en el interés público. Pero, además, protegiendo los derechos de los administrados. ¿Ya? Entonces, cualquier declaración que emita la administración pública será bajo ese manto del interés general, acompañado de la espada de los derechos del administrado. Esta es una teoría y esa es una posición mixta que prevalece en muchos ordenamientos jurídicos administrativos, porque en estricto se entendería que la principal finalidad de la Ley de Procedimiento Administrativo General sería el interés colectivo, el interés general. Pero fíjense ustedes, hay un avance importantísimo, y que esto pues viene por la propia convencionalidad y por las propias, y por la naturaleza y la esencia misma del Estado de Derecho. También las administraciones públicas tienen que preocuparse por la protección de los derechos de los administrados, ¿no? Entonces, la finalidad va enmarcada en esos dos términos, ¿no? El interés general y, sobre todo, lo que se conoce, lo que se denomina la protección de los derechos de los administrados. ¿Cuáles son las fuentes del procedimiento administrativo? La principal fuente, no hay duda, es la ley, y está expresada en lo que se conoce como el principio de legalidad. El principio de legalidad quiere decir que cualquier decisión que tome el funcionario, el servidor público de una administración tiene que ajustarse a los parámetros establecidos en la Constitución, establecidas en las normas con rango de ley, en las disposiciones administrativas o en las normas de derecho público. Existe, en consecuencia, como principal fuente el principio de legalidad. Pero además, una de las fuentes del procedimiento administrativo también están expresadas en los precedentes administrativos. ¿Qué cosas son los precedentes administrativos? ¿Cómo entendemos su efectividad? ¿Quiénes están habilitados para poder emitir los precedentes administrativos?
Resulta que en el ámbito jurisdiccional, como saben ustedes, los precedentes administrativos las pueden emitir determinados organismos, ya sea el Tribunal Constitucional, ya sea la Corte Suprema, o en su defecto aquellos órganos en el ámbito jurisdiccional reconocidos y habilitados por ley para emitir los precedentes administrativos que en estricto recoge las propias costumbres del common law, porque como saben ustedes, este modelo de ordenamiento jurídico, ¿no? Lo que busca es, a través de casuísticas, marcar determinados precedentes o referencias para que sean resueltos por las cortes y por los tribunales, ¿no? Entonces, una de las influencias del modelo anglosajón justamente está en los precedentes jurisdiccionales, precedentes constitucionales. Pero miren ustedes, también en el ámbito administrativo se ha creado esta figura o se ha reconocido esta figura de los precedentes, ¿no? De los precedentes administrativos. Los precedentes administrativos, hay que señalar tres cosas sobre el particular. A ver, primero, solo pueden ser emitidas por tribunales administrativos. Esa es una primera regla. Solo los tribunales administrativos pueden emitir precedentes que tengan un carácter de observancia obligatoria. En consecuencia, los tribunales administrativos son en su mayoría las segundas instancias que se han creado para procedimientos administrativos de tipo sancionador. Típico caso, el Tribunal del Servicio Civil, que es una segunda instancia para temas disciplinarios, o para temas funcionales, el Tribunal Superior de Responsabilidades a cargo de la Contraloría, segunda instancia, o el Tribunal Fiscal para temas relacionados a conflictos que se puedan dar en el ámbito tributario entre la administración tributaria y el contribuyente, o en su defecto también el Tribunal de Fiscalización o el Tribunal de Fiscalización Ambiental, que sirve justamente como segunda instancia para temas relacionados a procedimientos sancionadores contra personas naturales y jurídicas que atentan y contravienen con el medio ambiente. ¿Ok? Entonces, son los tribunales administrativos aquellos que tienen el reconocimiento expreso de emitir los precedentes administrativos que tienen un carácter de observancia obligatoria y por lo tanto marcan las pautas de la organización y sobre todo de la decisión que pueda tomar la administración pública. Okay. En ese contexto, en el ámbito administrativo, o sea, es decir, procedimiento sancionador, hay dos tipos de tribunales. Un tribunal que son a tiempo completo y los tribunales dietarios. Los tribunales a tiempo completo son aquellos que están conformados por vocales que tienen una vinculación laboral con la propia entidad y que tienen una permanencia pues con un horario de trabajo. Por lo tanto, se dedican exclusivamente a ver estos asuntos, ¿no? Caso, por ejemplo, el Tribunal Fiscal, el caso del Tribunal de Minería, el caso también de, por ejemplo, del Tribunal Superior de Responsabilidades. Pero hay tribunales en el ámbito administrativo que son dietarios, es decir, se designan vocales y que se reúnen una vez a la semana para poder decidir sobre la situación de determinados medios impugnatorios, determinadas apelaciones o nulidades que se plantean a ese nivel. ¿Ok? Entonces, estas son dietarias porque por sesión se les paga un monto determinado y finalmente giran recibo por honorario, mientras que los otros están dentro de la planilla de la organización. ¿Cuál es más conveniente? No hay duda, yo en ese sentido considero, si queremos fortalecer los tribunales administrativos y por ende que los precedentes de tipo administrativo y que, como saben ustedes, es de observancia obligatoria, debe siempre pregonarse que dentro del ámbito administrativo la mayor cantidad de estos tribunales, o por lo menos respecto a las actividades más importantes, deberían tener un carácter permanente, ¿no? Y no ser dietarios. Porque cuando son dietarios hay un grave problema, ¿no? Porque justamente
son abogados de estudios jurídicos que además participan como miembros de tribunales y que resuelven causas que seguramente sus firmas lo están viendo, ¿no? Esto ha sucedido mucho, por ejemplo, el caso de Indecopi, se ha visto casos así muy escandalosos en algunos reguladores. Eso, por ejemplo, es un riesgo muy alto, ¿no? Que los miembros de un tribunal tengan la condición de dietarios, pero que además hasta puedan ver casos donde sus firmas asumen la defensa, ¿no? Claro, ellos se abstienen, ¿no? Es sorprendente, si ustedes revisan, hay también casos donde todos los vocales se abstienen, porque finalmente sus firmas tienen relación directa con las causas que van a verificar, ¿no? Entonces, ese es un grave problema actualmente en el tema de la conformación de los tribunales administrativos y sobre la importancia de la emisión de los precedentes administrativos. ¿Sí? Entonces, esos son aspectos que queríamos identificar. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, ahora nos obliga, ya hemos hablado de lo que viene a... Fíjense ustedes cómo estamos desarrollando esta sesión, ¿no? Al inicio hemos hablado de lo que es administración pública, de lo que es el interés público, de lo que es función administrativa y de lo que son funciones del Estado, ¿no? Luego hemos explicado todos los aspectos más importantes del título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General, desde lo que es la aplicación del contenido, la finalidad, las fuentes del derecho administrativo, y hemos cerrado con el tema de los precedentes administrativos. Entonces, ahora vamos a ver sobre los principios del procedimiento administrativo. Yo siempre he sido crítico de nuestros legisladores que les fascina, y sobre todo son principales, son entusiastas al momento de establecer principios, ¿no? Como si estas de alguna manera pueden resolver los vacíos que existen dentro de la aplicación y la efectividad de una norma, ¿no? Yo creo que a veces exageramos, ¿no? Exageramos y que muchas veces estas ni siquiera son entendidas, mucho menos aplicados por los propios operadores del ámbito administrativo. Pero bueno, hay que de todas maneras estudiarlas, identificarlas y saber su importancia, ¿ya? ¿Qué son los principios del procedimiento administrativo general? Son guías o postulados para la actuación administrativa. Por supuesto que sí, ¿no? Los principios te guían, te orientan cuál debe ser la decisión apegada a la Constitución y a la ley que se debe adoptar. Pero que además los principios se convierten en valores jurídicos para encauzar, controlar y sobre todo limitar determinadas actuaciones que se dan dentro de los sujetos de todo procedimiento administrativo. Claro, los principios por lo menos establecen los límites, los parámetros para que el órgano sancionador que va a imponer una inhabilitación pues tenga mucho cuidado al tomar una decisión que puede resultar de arbitraria. Por eso que justamente de graduar su sanción, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí está la importancia de los principios del procedimiento administrativo, que son límites que son límites para el poder punitivo en algún caso, y por otro, el poder de policía que tiene la propia administración pública. Y además son mandatos de optimización, porque en estricto los principios también se convierten en ejes para la motivación de las decisiones que persigue la administración pública. Desde ese punto de vista, ¿cuáles son las funciones que cumplen los principios de procedimiento administrativo? Permiten suplir los vacíos en el ordenamiento jurídico, porque como saben ustedes, toda obra, en este caso esta norma, tiene deficiencia por el mismo hecho de ser construida por seres humanos que nos confundimos, ¿no? Y que, por supuesto, frente a eso, los principios ayudan a completar, a suplir aquellos vacíos
que se puedan presentar en la interpretación y la aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Ok? Pero otra función de estos principios del procedimiento se da fundamentalmente como parámetro para la generación de que ayuda, en estricto, a definir mejor la aplicación y la efectividad de la ley, en este caso, de la ley 2744. Pero creo que sobre todo, en ese contexto, la función más importante de los principios del procedimiento administrativo se convierte como criterios de interpretación que resuelven cuestiones para la aplicación y sobre todo las reglas del procedimiento. Yo siempre les decía a mis alumnos que no tengan temor, ni mucho menos escatimen su esfuerzo de utilizar los principios como parte de la motivación en las declaraciones y en las decisiones que adopte la administración pública. Deben tomarlas en consideración y, ¿por qué no considerarlas como parte de su estructura motivacional en los actos administrativos, fundamentalmente, ¿no? No hay que tener esa animalversión de incorporar principios, ¿no?, dentro de esta esfera motivacional. ¿Ok? En conclusión, ¿qué son los principios del procedimiento sancionador? Son en estricto postulados que permiten, que sobre todo limitan el poder punitivo de la administración pública y que buscan una optimización y una efectividad en su aplicación. Estas están expresadas en completar o suplir vacíos o en su defecto se convierten en criterios interpretativos para que en estricto esta ley de procedimiento administrativo general pueda tener una efectividad. ¿Okay? Los principios del procedimiento administrativo son en estricto el principio de legalidad, debido procedimiento, impulso al oficio. Estos son principios que de manera así rapidísima lo vamos a desarrollar con la participación de cada uno de ustedes. ¿Okay? Vamos a ver cómo lo vamos a organizar, ¿ya? A ver, actualmente estamos en el aula, vamos a ver. En el aula somos aproximadamente 17 personas, ¿ok? Acá, cada uno de ustedes, ¿no? Cada uno de ustedes va a elegir un principio, ¿no?, que es el principio de legalidad, debido procedimiento, impulso de oficio, razonabilidad, ¿ya? Ustedes elijan. Y en estos momentos van a darle una lectura y vamos a aprender, miren, o sea, en menos de 30 minutos vamos a aprender todos estos principios, justamente con la participación y con la forma de entender, interpretar que cada uno de ustedes lo va a hacer, ¿ya? Ojo, estas preguntas vienen para los exámenes, fundamentalmente los exámenes de grado, las evaluaciones que se dan para el acceso a la magistratura, el notariado, etcétera, ¿no? O sea, son claves, te preguntan a qué principio corresponde tal concepto, ¿no? A qué principio se refiere tal supuesto, tal hecho, ¿no? Entonces es clave, desde ese punto de vista, diferenciarlas y conocerlas, ¿ya? Entonces vamos a usar 30 minutos para poder explicar y sobre todo entender en qué consisten estos principios con la participación de cada uno de ustedes, ¿no? Acá la participación activa es clave, ¿ya? A ver, vamos a ver, empezamos, ¿ya? Empezamos así rapidísimo. Janet, ¿qué te parece? Tú vas a ver el principio de legalidad, ¿ya? Giancarlo ve el principio de debido procedimiento, Fernando el principio de impulso de oficio, Stephanie, razonabilidad, Araceli, imparcialidad, Stacy ve informalismo, Jorge Leonardo, presunción de veracidad, Carlos Pérez, buena fe procedimental, Henry Roger, celeridad, Selmit Hilda, eficacia, ¿ya? Jamie va a ver el principio de verdad material, Mabel, tú miras el principio de participación, Tuyen Popolicio ve el principio de simplicidad, y Arquirio el principio de uniformidad. ¿Correcto? Entonces a cada uno de ustedes ya les he distribuido sus principios, y les doy unos 3 minutitos para que busquen la norma, que lo deben tener ahí en el internet, o algún documento, lo leen y explican, hacen una interpretación, no creo que pase más de 1 minuto de su intervención, y con esto vamos a aprender
En 30 minutos, todos los principios del procedimiento administrativo, y yo voy profundizando, ampliando, corrigiendo, y sobre todo con algunos casos prácticos, haciéndoles ver sobre en qué consiste y cuáles son sus principales componentes y caracteres. ¿Listo? 3 minutos, por favor, para que puedan ubicar los principios que les he encargado. A ver, legalidad, ¿a quién le ha tocado? Adelante. Stacy, creo, ¿no? Adelante, Stacy, por favor. ¿Qué significa el principio de legalidad? ¿Qué es el principio de legalidad? Explique usted con su propio desarrollo teórico y práctico también. Adelante, empezamos. Tenemos solo 30 minutos porque es muy rápido este curso, ¿no? Ya en otra oportunidad, en un diplomado, podemos detenernos, pero tenemos que acelerar, tenemos que correr para poder... O Janet, ¿no? Janet, ¿a quién le encargué el principio de legalidad? Sí, a mí me encargó el principio de legalidad. Dale, Janet. ¿Qué es el principio de legalidad? Explíqueme. Bueno, de acuerdo a la ley 27.444, y de manera resumida, bueno, es un en principio que constituye un límite a la potestad sancionadora y a la potestad a la autoridad administrativa, la cual está sujeta a respetar la Constitución, la ley y el derecho. De modo tal que todas sus facultades están debidamente regladas y de acuerdo a los fines conferidos, ¿no? por la ley. Perfecto, Janet. Muy bien, usted ha señalado, son límites al poder punitivo que tiene la administración, pero sobre todo el principio de legalidad obliga que todo funcionario, servidor público, que tome decisiones o resuelva sobre determinadas situaciones que afecten a los administrados, estas deben ajustarse conforme a lo que señala la Constitución, la ley y sobre todo lo que está establecido en las disposiciones administrativas. Quiere decir que los funcionarios y servidores públicos solo deben hacer o pueden hacer aquello que está previsto en la ley. No pueden hacer más allá de lo que no está previsto en la ley. A diferencia de los ciudadanos. Los ciudadanos, en general, que no son servidores ni funcionarios públicos, o no toman decisiones, o no declaran situaciones que tengan alguna vinculación o relación con el Estado, pueden hacer lo que consideren pertinente siempre en cuando no esté prohibido por la ley. ¿Ya? A eso se denomina una libertad positiva. Me explico. Las libertades podemos diferenciar de dos tipos, las de tipo negativas y las de tipo positivas. La libertad negativa la tienen los funcionarios y servidores públicos, porque solo ellos pueden hacer todo aquello que esté previsto en la ley y en la norma. Si la ley te dice que los recursos del canon solo se deben utilizar para obras de infraestructura, tú, cuando manejas este presupuesto, no puedes utilizar estos recursos para pagar la remuneración de los funcionarios públicos, porque la ley no te habilita esa posibilidad de utilizar esos recursos del canon para aumentar los sueldos de los funcionarios. Solo te dice que ese dinero son para obras de infraestructura. Ok, la libertad negativa es eso, o sea, solo puedo hacer aquello que esté establecido y previsto en la ley. La ley me dice que debo utilizar estos recursos para obras de infraestructura. No puedo decir, bueno, como la ley no me prohíbe, entonces puedo utilizar este dinero para otras cosas. No, eso no está permitido. A diferencia de lo que sucede con el ciudadano puede hacer todo aquello que no esté previsto o no esté prohibido por ley, porque tiene una libertad positiva. Esta es una diferencia clave que se da dentro del marco del principio de legalidad. Muchísimas gracias, Janet. Creo que con esto ya, miren ustedes, ya hemos aprendido el principio de legalidad. Seguimos ahora con el principio del debido procedimiento. Adelante, aquel que le hemos indicado este principio. Le escuchamos. Disculpe, el derecho público
también lo que usted hizo alusión al derecho de los ciudadanos, o cambiándole de nombre al derecho privado, al derecho civil, esta primacía, este derecho a libertad llamado principio de la autonomía de la voluntad, y que los privados o los ciudadanos se pueden regular relaciones jurídicas, patrimonial o extrapatrimonial, no es libérrimo tampoco, doctor. Si va contra el ordenamiento jurídico, contra las buenas costumbres y el orden público, no va. Por lo tanto, tampoco no se aplicaría el derecho privado, doctor. Muchas gracias, Fernando. Por supuesto que sí, ¿no? En el título preliminar del Código Civil establece definitivamente que toda relación propia, como usted muy bien ha señalado, de la autonomía de voluntad, tiene sus límites. Y claro, esos límites están previstos en el ordenamiento jurídico y las buenas costumbres, ¿no? O sea, no hay duda que son límites generales que deben darse en el ámbito de una relación de tipo privado. Pero por ejemplo, creo que a través de un caso podemos entender mejor, ¿no? Pregunto, a ver, si en la municipalidad no existe una ordenanza municipal que regule el uso de las ciclovías, ¿ok? Vamos a suponer que en la municipalidad de Yarinacocha, ¿no? No hay una ordenanza municipal que establece determinados límites para el uso de la bicicleta. Entonces, el ciudadano, ¿no? Como no existen límites, no existen reglas, normas que regulen el funcionamiento de las ciclovías, entonces puede circular libremente. Puede usar la vereda, puede usar parte de la pista, puede usar determinados espacios, porque no está regulado, ¿no? O sea, a eso me refiero, es una libertad positiva. Como no está previsto, entonces está permitido. Ahora bien, esto no está pues vinculado a una contravención al ordenamiento jurídico, ni mucho menos a las buenas costumbres. A diferencia de lo que sucede en el ámbito público, ¿no? El funcionario no podría decir, como no está regulado, no está previsto, entonces yo puedo hacer lo que considere, lo que más me conviene y lo que más me interese, ¿no? Eso sí está totalmente proscrito para el derecho administrativo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que existe entre la libertad positiva y la libertad negativa en el ámbito administrativo. No sé si, Fernando, quedó claro esta parte. Está bien, doctor. Muchas gracias. Ok, gracias, Fernando. Muy bien, ¿a quién le hemos pedido que nos explique sobre el debido procedimiento? El debido procedimiento, ¿a quién le ha tocado? ¿O quién podría desarrollarlo? Si no me equivoco, le hemos dicho a Stephanie, ¿no? A ver, el debido procedimiento, ¿a qué se refiere? ¿Quién podría desarrollar esa parte? ¿Ah? Bueno, vamos entonces explicando en qué consiste el principio del debido procedimiento, ¿ya? El principio del debido procedimiento establece que los administrados gozan de todos los derechos y las garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir las pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho, ¿no? Este es uno de los principios que también están en la Constitución, que sobre todo tienen un reconocimiento también en el marco de la convencionalidad, y que en estricto se convierte en una de las garantías que rigen que rigen en el jus puniendi único del Estado, ¿no? Y el debido procedimiento, como estamos explicando en esta parte, se refiere
tanto una manifestación como una manifestación de tipo formal. La manifestación de tipo formal, podríamos decir, que está relacionada al argumento. Esto quiere decir, por ejemplo, que dentro de un procedimiento administrativo se habilita la posibilidad de hacer el uso de organizar o en su defecto de promover las audiencias de informe oral, ¿no? En un procedimiento sancionador, ante el instructor o ante el sancionador, se puede solicitar el uso de la palabra, porque justamente es un derecho del debido procedimiento, de exponer sus argumentos. Y la oportunidad para exponer sus argumentos puede darse en una fase instructiva o en una fase sancionadora antes que la autoridad pueda emitir su decisión final, ¿ya? Otro aspecto que también comprende el debido procedimiento es el derecho a ofrecer y producir pruebas. Claro, en un procedimiento sancionador también tienes la potestad de ofrecer pruebas para poder garantizar tu defensa y sobre todo obtener un resultado favorable, que sea en estricto la inexistencia de una infracción o el archivamiento de una causa. Producir pruebas implica definitivamente aquellas pruebas que puedas tú generarlas con el propósito también de garantizar tu derecho a la defensa. Y aquí viene la parte sustantiva. La parte sustantiva está referida fundamentalmente a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. Entonces, aquí podemos observar que las autoridades, cuando van a emitir una decisión, ¿no? Estas tienen que estar motivadas y fundadas en derecho. Una motivación, como saben ustedes, no debe ser aparente, no puede ser parcial, la motivación tiene que ser completa, tiene que ser fundada justamente en todos los contenidos que obligan a las autoridades administrativas para que estas decisiones no puedan estar sujetos a un cuestionamiento o a la declaración de una nulidad. Porque fíjense ustedes, uno de los requisitos de validez de un acto administrativo es la motivación. Si no hay motivación, en consecuencia, ese acto administrativo es o puede ser declarado nulo. Y es por ese motivo que uno de los principios y las garantías que se dan en el ámbito administrativo es que la decisión de las autoridades debe estar motivada y fundada en derecho. Motivada, ¿no? Recogiendo los informes técnicos, ¿no? Describiendo de manera detallada los aspectos que han contribuido a la decisión de la administración y fundada en derecho, que tiene muchísima relación con el principio de legalidad. Por lo tanto, el pronunciamiento que emite la administración debe ajustarse a las reglas generales y a los dispositivos administrativos. A eso se refiere el principio del debido procedimiento. Miren ustedes entonces, estimados colegas, hemos visto el principio de legalidad y sobre este simplemente hacerles recordar que hay una diferencia entre lo que es la legalidad positiva y la legalidad negativa, mientras que la legalidad positiva los tienen los ciudadanos que pueden hacer o pueden tomar decisiones que no estén regulados o previstos, claro está, sin atentar, como muy bien ha señalado Jorge, con las buenas costumbres del ordenamiento jurídico, y la libertad negativa, que el funcionario solo debe hacer todo aquello que esté previsto o esté regulado en ley. El debido procedimiento tiene doble manifestación, la manifestación de tipo sustantiva o material, y la otra de tipo formal o procesal. La de tipo sustantiva está muy vinculada a la motivación y sobre todo a la fundamentación de la decisión que tome la administración, y la parte procesal está referida justamente al derecho a ofrecer pruebas, el derecho a argumentar, el derecho a pedir el uso de la palabra para que la decisión que adopten las autoridades justamente sea fundadas en derecho. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere el principio del debido procedimiento. Y seguimos, no sé si alguien podría, ¿a quién le ha tocado el principio del impulso de oficio? Adelante, lo escuchamos. Gracias, doctor. A mí me dio la asignación. El Vale. principio de impulso de oficio en el título preliminar se encuentra previsto en el artículo 4, numeral 1.3, quiere indicar que la administración pública no debe esperar las solicitudes de las partes, ¿no? De las partes en un acto administrativo, sino que tiene que impulsarlo de oficio a fin de llegar a la verdad
a la verdad administrativa, por decirlo así, ¿no? Tampoco no debe existir actos engorrosos o demorar los actos o hacer notificaciones con un tiempo muy diferido, muy largo, ¿no? Debe realizarlo en forma breve. Eso es lo que yo entiendo. Perfecto, Fernando. Interesante, comparto vuestra apreciación sobre el principio de impulso de oficio, pero fíjense, les voy a poner un caso de cómo no debe aplicarse el impulso de oficio y muchas veces se confunde y hasta se pueden vulnerar derechos por parte de la administración. ¿Correcto? Escuchen. A ver, este es un caso típico de un procedimiento disciplinario. ¿Ok? En un procedimiento disciplinario existe una autoridad que se denomina el secretario técnico. ¿Ok? El secretario técnico es quien hace la calificación, es quien verifica y emite un informe de precalificación respecto a que determinadas conductas o determinadas situaciones merecen ser sometidos a un PAD, a un procedimiento administrativo disciplinario. Y por lo tanto pasa a una autoridad instructora y si éste considera de que hay elementos suficientes, emite su informe final para que sea la autoridad sancionadora la que imponga finalmente la sanción. Correcto. Sobre esto creo que todos tenemos claro la estructura, ¿no? El secretario técnico, la autoridad instructora, la autoridad sancionadora. Cada uno cumple con su rol. El secretario técnico es un soporte, es un, entre comillas, un asistente del instructor, porque el instructor justamente recoge el informe de precalificación para poder iniciar el procedimiento administrativo disciplinario. Muy bien. El caso es el siguiente, ¿ya? Para que vean cómo se ha vulnerado el principio de impulso de oficio y qué es lo que se debe tomar con mucha cautela. Resulta que dos funcionarios públicos habían sido designados por la superintendenta de SUNAFIL para que puedan llevar a cabo procesos de fiscalización en una comunidad, ¿ok? Entonces ellos tenían que estar aproximadamente una semana en esa ciudad, una ciudad, ¿no? Entonces resulta que se les otorgaron sus viáticos, ¿no? Por día, de acuerdo a las disposiciones internas, los viáticos que les asignaron a ellos era de aproximadamente 200 soles. En consecuencia, por la semana a cada uno les asignaron un viático de 1000 soles. Entonces, estos viáticos serían para que puedan alimentarse, para que puedan hospedarse, para que puedan desplazarse en la ciudad. Okay. Muy bien. Entonces, estos funcionarios resulta que una hora cenar y tomaron su cervecita seguramente y posteriormente se motivaron y al final hasta que sea, es posible que se terminaron parte de los viáticos que se les había asignado. Pero ojo, cumplieron con su labor de fiscalización, les habían asignado a ellos, les habían asignado aproximadamente 20 establecimientos, ¿no? Cada uno, es más, pasaron la meta, ¿no? Empezaron a fiscalizar a más de 25 establecimientos. Es decir, cumplieron, los muchachos en un día fiscalizaban 10, en el otro día 5, y ya en el tercer día ya habían cumplido con la meta. La meta era fiscalizar 20 establecimientos y ellos pasaron la meta. Entonces, pues, como habían cumplido con la meta, ¿no? Entonces les quedaban 2 días. Y esos días estos muchachos se dedicaron, pues, a pasear por la laguna, a visitar lugares así turísticos, y bueno, pues entonces, como no había manera de justificar, ¿no? De justificar los viáticos, fueron a un hospedaje, ¿no? Y le dijeron, oye, un favor, pues, coloca que por noche el costo es de 100 soles, ¿no? La noche. Pero que en realidad ese hospedaje cobraba 20 soles la noche. O sea, entonces, de esa manera ellos trataban de justificar. Muy bien. Entonces, les toca hacer la rendición de sus cuentas, la rendición de sus viáticos, y en la rendición de sus viáticos, pues verifican que esas boletas de ese hospedaje de 20 soles era totalmente, había mucha incongruencia, ¿no? O sea, oye, estos jóvenes
se habían hospedado antes en un hotel, ¿no? Se habían hospedado en un hotel y ahora han cambiado de hotel, han cambiado de rubro, ahora es hospedaje. Antes le cobraban 80 soles y ahora le están cobrando 100 soles. O sea, antes era un hotel con más de 3 estrellas y ya que era un hospedaje. ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, la jefa, ¿no? La superintendenta, al observar estos hechos, pues le envía al secretario técnico toda esta información y le dice, oye, investiga y elabora tu informe de precalificación. Acá hay indicios, al parecer ha habido irregularidades, ¿no? Ha habido irregularidades al momento de llevar a cabo su procedimiento, a llevar a cabo el proceso de fiscalización. Ok. Pasa al secretario técnico y el secretario técnico pues busca corroborar esta información con SUNAT y en este contexto pues le dice que sí, está bien emitida, en respecto a los montos no les corresponde, entonces los señores hacen su declaración, que sí está correcta, además presentan a un testigo, al administrador, ¿no? Presentan su declaración jurada y dicen que sí, nosotros cobramos 100 soles la noche. Muy bien. Inicia el proceso de verificación y, bueno, el secretario técnico encuentra que elementos suficientes, ¿no? No hay elementos suficientes y elementos convincentes. En ese momento que ya estaban a punto de remitir al instructor para que pueda decidir sobre si inicia o no inicia, la superintendenta, pues, por impulso de oficio, ¿ya? Ella dice, ¿no? Por el principio de impulso de oficio, voy a estar coludido, ¿no? Con estos funcionarios irresponsables que han atentado contra la ética, ¿no? Que han contravenido con la ética pública, la moral pública. Entonces ella misma va a la ciudad, se hospeda en el hotel y resulta de que en el hospedaje resulta que efectivamente por noche le daban 20 soles, ¿no? Y prueba a través de un informe, remite al secretario técnico, le dice, oye, mire, acá está la prueba, es más, yo me he hospedado y aquí me han cobrado 20 soles. ¿Por qué esto lo hago? Como consecuencia del principio de impulso de oficio. ¿Está bien? ¿Qué opinan ustedes de la actuación de la jefa, de la superintendente? ¿Está bien? ¿Eso es el principio de impulso de oficio? ¿Qué problemas comentarios? ¿Qué opinas, Fernando? ¿Qué opinas? ¿Qué opinan? A ver, comentarios. Doctor, ¿tendría esa facultad, ¿no? De hacer esa pesquisa la superintendente? ¿No tendría que hacer los estamentos correspondientes por ahí? Yo puedo hacer así una pesquisa sin notificar así a las partes. Eso es lo que me parece que se estaría vulnerando, ¿no? No tendría que saber el ROC, el MOC, ¿no? Si podría hacerlo esa pesquisa, ¿no? La superintendente, ¿no? Eso es lo que me trae incertidumbre. Perfecto, Fernando, un buen análisis. Mira, y muy bien has hecho referencia al ROC. Dentro de su ROC de esta superintendenta no está justamente de buscar pruebas o generarlas para poder iniciar un procedimiento sancionador. Esa no es su función. Aquí ella ha confundido el principio de impulso de oficio con el propósito de lograr un castigo y una sanción a estos funcionarios. Entonces, el Tribunal del Servir efectivamente se pronuncia sobre este caso, señalando que esta no es, pues, en estricto no es parte del impulso de oficio, y más bien aquí habría una exacerbada función, o en su defecto un ejercicio abusivo del cargo de la superintendenta al buscar pruebas, porque eso no le corresponde a ella. A quien le corresponde finalmente es al secretario técnico. El secretario técnico, por ley, tiene como competencia justamente la de buscar las pruebas que sean necesarias para la elaboración de su informe de precalificación. ¿Ok? Entonces, eso no es el impulso de oficio. No quiere, tampoco es ser muy colaborativo. O sea,
el impulso de oficio no está en ser muy colaborativo, tampoco está relacionado a contravenir con el ordenamiento jurídico, ¿no? El impulso de oficio se da si es que yo en principio tengo esas funciones y esas potestades. En el caso del secretario, el secretario técnico sí, como parte del principio de impulso de oficio, sí podría quizás gestionar o hacer esa actividad que ha hecho la superintendenta, ¿no? De buscar o recaudar más pruebas para que pueda tener mayor convicción al momento de armar su informe de precalificación. Él sí tendría que hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque bajo el principio de impulso de oficio lo que busca es acelerar y buscar, como muy bien se ha señalado, la verdad material, y la verdad material implica necesariamente tener estas pruebas para que con mayor convicción sean las autoridades que resuelvan. ¿Ya? A eso se refiere. Muchas gracias, Jorge. Fernando Jorge. Doctor, Vamos por... le comento un caso práctico que en la vida profesional me pasó, ¿no? Yo era defensor público antes de diputados y al fiscal provincial mixto del Biabo, él se fue a hacer una diligencia del Biabo, Bellavista, a Tarapoto, y había presentado unas boletas de pago y que estaba a 100 soles la noche. Y como era un funcionario, el fiscal superior es el que hace la investigación, ¿no? Preparatoria, ¿no? Y lleva, ¿no? De ser el caso en los medios probatorios al juzgado de investigación preparatoria. Y me convocó el coordinador de Tarapoto San Martín para acompañar a las diligencias con el fiscal superior. Y en verdad, sí costaba, ¿cómo se llama? 100 soles la noche. Y era verdad, se comprobó eso. Doctor, la pregunta va, ¿podría este ex funcionario fiscal del Biabo demandar al gerente del Ministerio Público porque bajo ese mérito, ese contexto, le fue bajada la confianza de la provisionalidad y fue sacado del Ministerio Público? ¿Habría un daño ahí, un daño moral ahí, un daño personal contra este fiscal? ¿Qué me dice usted, doctor? Interesante, mire, su pregunta es muy interesante, ¿no? Lamentablemente, en nuestra ley de procedimiento administrativo general, la responsabilidad de las decisiones de la administración pública no son castigadas, ¿ya? A diferencia de otros ordenamientos jurídicos donde por los errores que comete la administración pública, sí debe el administrado o el ciudadano ser resarcido. En el Perú, lamentablemente, esto no tiene operatividad y no funciona, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sí podría hacer? Antes de pedir que se le repare, en su efecto le indemnicen por un daño moral que se le ha ocasionado, porque claro, o sea, ha perdido, como muy bien usted ha señalado, la confianza, si es que se demuestra que actuó de mala fe, entonces por una denuncia maliciosa podría sí utilizar el argumento de la ley 29.542, ¿ya? Esta es una ley que está referido a la protección de los denunciantes en el ámbito administrativo y de colaboración. Y fíjense, es una ley muy poco conocida. Y en esta ley dice que si hay denuncias maliciosas, ¿no? Estas deben ser procesadas por la Contraloría, ¿no? Entonces, por ahí quizá podría a este funcionario, ¿no? Aplicarse una sanción de tipo, pero disciplinaria, ¿no? Pero no habría definitivamente resarcir el daño, ¿no? Moral a favor de este administrado, ¿no? Muy bien, vamos a ver ahora el principio de razonabilidad, ¿ya? Y con esto terminamos para poder ya luego pasar a la siguiente parte. ¿A quién le ha tocado el principio de razonabilidad? ¿A quién lo puede desarrollar? El principio de razonabilidad. Razonabilidad. A ver, vamos a pedir a Mabel. A ver, Mabel, explícanos de qué trata el principio de razonabilidad. ¿Ah? A ver, Mabel, ¿estás Mabel?
Jamie, a ver, Doctor. Jamie. Sí. Sí, doctor. Ah, Mabel, dale, Mabel. A ver, sí, en efecto, el principio de razonabilidad implica, o bueno, yo tengo entendido de que la administración pública, vamos a, las decisiones cuando crean obligaciones, califiquen infracciones o impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse ello dentro de algún límite o de la facultad atribuida, ¿no? Es decir, se debe mantener la debida proporción entre los medios que se van a emplear y los fines, ¿no? A tutelar. Y esto para que respondan a la satisfacción, ¿no? De los fines. Eso es lo que más o menos entiendo. Perfecto, perfecto. Mira, interesante. Muchísimas gracias, Mabel. Efectivamente, ¿no? Como usted muy bien ha señalado, el principio de razonabilidad obliga a que las decisiones de las autoridades administrativas en general y en especial aquellos que ejercen función sancionadora, ¿no? Es decir, que van a limitar, restringir derechos, etcétera, deben sus decisiones estar sujetos al principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad para los temas administrativos implica que los medios a emplear y los fines públicos deben ser tutelados estrictamente para los intereses que rige la administración. Por lo tanto, este es un principio que busca de alguna manera que las decisiones que adopte la administración pública tienen que darse bajo ese marco, el marco de la proporcionalidad, que está reconocida en la misma Constitución como principio constitucional, y la graduación, es decir, la razonabilidad en las decisiones sobre los actos que se han cometido. Ejemplo, ¿no? Yo no puedo imponer una inhabilitación a un funcionario que nunca tuvo pues si bien es cierto, cometió una infracción, pero nunca tuvo una sanción, no tiene antecedentes, no tiene ningún tipo de, no tiene ningún tipo no tiene una mala reputación, no le puedo yo imponer una sanción de inhabilitación, que es la más grave, ¿no? Le impondré una sanción de suspensión. Entonces, la razonabilidad especialmente obliga a las autoridades administrativas que tengan mucho cuidado al momento de tomar una decisión que puede muchas veces afectar un proyecto de vida, no solo personal, sino también de personas jurídicas. De hecho, que inhabiliten una empresa, pues prácticamente lo mandan a la quiebra, o que inhabiliten a un funcionario, prácticamente lo expulsan de la administración pública porque puede perder su trabajo, ¿no? Y les comento un caso así práctico, ¿no? Que justamente nos ayuda a entender, ¿no? Nos ayuda a entender estos detalles. Número uno, hace algunos años atrás, un estudiante de una universidad privada, resulta que había terminado una relación amorosa, ¿no? Y el hombre pues estaba triste, decepcionado, y entonces la mejor manera para él de poder salir de estas penas, de esta tristeza, era fumando marihuana. Y lo peor de todo era que él fumaba en el claustro universitario, fumaba en los ambientes de la universidad, ¿no? Se tiraba ahí en el campo y bueno, pues el hombre quedaba dormido y muchas veces tomaba actitudes que el personal de la universidad inmediatamente lo percibía, ¿ok? Resulta que el área de bienestar verifica pues que este joven se había quedado dormido por muchas horas y entonces llama al área ¿no? Llama a los vigilantes y se dan cuenta que en su maleta pues había marihuana, había paquetes de marihuana, ¿no? Era por supuesto para el consumo personal. Pero resulta además que como reglamento o el estatuto de la universidad se consideraba una falta muy grave consumir bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes o de cualquier índole dentro del claustro de la universidad. Entonces se había cometido una falta, ¿no?
una falta disciplinaria que era considerada una falta muy grave. Este muchacho estaba cursando el último semestre, es decir, le quedaban solo unos meses para que termine su carrera, nunca había tenido procedimientos disciplinarios, no era un alumno excelente, tampoco era malo, era un alumno regulón, cumplía con sus obligaciones financieras, es decir, estaba al día en el pago de sus pensiones. Era un muchacho que estaba pasando momentos muy, muy difíciles, para él, claro, ¿no? Para él, y que bueno, pues se quedó prácticamente, quedó absorto de las drogas, ¿no? Y pasa esto al Tribunal de Ética, y en el Tribunal de Ética pues le imponen la sanción más grave, ¿no? En este caso es de expulsión de la universidad. Pues los padres estaban acongojados. O sea, oye, mi hijo que está a meses de terminar su carrera es expulsado de la universidad. Y ahora, ¿qué universidad lo va a recibir? Pues prácticamente va a tener problemas. Y si es que le reciben, tendría que convalidar. Y en otros casos tendría que empezar de cero. Entonces se le queda un problema al pobre. Entonces sus padres, no tenían recursos, decidieron ir al Tribunal Constitucional y el Tribunal se pronunció y desarrolla el principio de razonabilidad, ¿no? Entonces el principio de razonabilidad establece que se debe definir, entre otros aspectos, contextualizar la infracción, que no hubo en principio. En segundo lugar, verificar si hay algún perjuicio o no que se ha cometido, se ha ocasionado a la administración, en este caso a la universidad, que nunca demostró cuál había sido el perjuicio que se le había ocasionado. Ellos decían a su imagen, pero su imagen es muy gaseosa, ¿no? Es muy indeterminada, ¿no? Pero además, y creo que este fue el más convincente, la universidad nunca llegó a pronunciarse sobre la reincidencia o los antecedentes que este estudiante tenía en torno justamente a las mismas conductas. O sea, no había ni siquiera una denuncia que él era un habitual drogadicto, ¿no? O un habitual consumidor de marihuana. No había, ¿no? No había antecedentes. Entonces, desde este punto de vista, el Tribunal Constitucional solicita que se inicie un nuevo procedimiento disciplinario con las garantías y que haya una adecuada graduación de la sanción, ¿ya? Entonces, a partir de esas sentencias donde ya las administraciones públicas, ¿no? Las autoridades están en la obligación justamente de aplicar la razonabilidad. Y el Tribunal del Servir el año pasado justamente emitió, ¿no? El año pasado emitió un precedente muy importante que está referido a, ¿no? Que está referido a los criterios de graduación de una sanción disciplinaria que parte en principio de ver el interés general, la reiterancia, el beneficio y el lucro, entre otros aspectos, ¿no? Que no es motivo de comentar. Muy bien, eso es sobre el principio razonable. Bueno, como ven ustedes, colegas, ya nos pasaríamos mucho tiempo, seguramente nos quedaríamos por mucho tiempo hablando de los principios. Yo le voy a pedir a Henry que en algún momento armemos un curso de Derecho Administrativo, pero ya con más hora, más tiempo, ¿no? Y podamos ver cada uno de estos principios, ¿no? Cada uno tiene sus propias, tienen su base legal, tienen sus jurisprudencias, tienen sus características, componentes, ¿no? Y como ven ustedes, encontramos los demás principios. Vamos a ver ahora lo que son los actos jurídicos o los actos jurídicos de los actos administrativos, el régimen jurídico de los actos administrativos. ¿Ya? Vamos un poco a entender y a explicar esta parte, y con esto estamos finalizando la jornada. Dejaríamos para el día de mañana la otra parte, que es el procedimiento administrativo, y ya cerrando los contenidos que nos han encargado para esta oportunidad. Bueno, hablar de los actos administrativos es referirse a las declaraciones más importantes que emiten las administraciones públicas. En esencia, es el núcleo del derecho administrativo, los actos administrativos. Y para poder entender los actos administrativos, siempre yo recomiendo, y aquí está Jorge, que es civilista, que ustedes previamente conozcan y dominen los conceptos más importantes de lo que es el acto jurídico. Porque si ustedes
Recuerdan que es un acto jurídico, requisitos de validez, la forma y otros aspectos. Todos estos elementos que ya se ha trabajado en el ámbito civil han sido traspolados al ámbito administrativo. El profesor Alfonso Santamaría Pastor justamente recomendaba que para aplicar y entender el acto administrativo, previamente deberías conocer y dominar el acto jurídico. Y listo. Y eso es cierto, y vamos a ver por qué es importante conocer el acto jurídico. No sé si alguien me puede decir qué es un acto jurídico y cuáles son los requisitos de validez. A ver, ¿qué es un acto jurídico y cuáles son sus requisitos de validez? Doctor, buenas noches. El acto jurídico es la manifestación de voluntad para crear, regular, modificar y o extinguir relaciones jurídicas. Perfecto. ¿Y cuáles son los requisitos o los elementos de validez? Gente capaz. Tenemos también objeto, fin lícito, objeto física y jurídicamente posible, observancia de la ley prescrita bajo sanción de nulidad. Así es. Disculpe que me meta, pero hay una ley, el decreto legislativo 384, modificado el artículo 140, y no es agente capaz, sino una plena capacidad de ejercicio. Nada más esa aclaración. Ah, perfecto. Muchas gracias. En el ámbito civil, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien. Ya, con esas precisiones, miren ustedes, entonces, ese es el acto jurídico. Esos son sus elementos de validez. Y en consecuencia, ¿qué cosa es un acto administrativo? ¿Ya? El acto administrativo viene a ser la declaración de las administraciones públicas que están destinadas a modificar, regular, extinguir derechos u obligaciones de los administrados bajo situaciones concretas. ¿Ven que la definición de acto administrativo es casi similar a la de un acto jurídico? Por supuesto que sí. Miren ustedes cuáles son los elementos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos o los requisitos de validez de un acto administrativo? Miren, un poco para poder explicarles. ¿Qué son los actos administrativos? Son las declaraciones, miren, lean con detenimiento. Son las declaraciones de las entidades, o declaraciones, es decir, son las manifestaciones, que en el marco de las normas de derecho público, mira, esta es una regla clave, o sea, estas se tienen que dar en el marco del derecho público. ¿Cuáles son las normas de derecho público? La Constitución, la Ley de Procedimiento Administrativo General. Están, ojo, destinadas a producir efectos jurídicos. ¿Sobre qué? Sobre intereses, obligaciones o derechos de quienes, de los administrados, pero con una condición, sobre situaciones concretas. Miren ustedes acá, les estoy presentando los requisitos de validez de un acto administrativo. Es válido el acto administrativo siempre y cuando tenga la competencia, esté definido el objeto o contenido, se identifique claramente la finalidad pública, esté motivado y sobre todo se dé dentro de un procedimiento regular. ¿Okay? Aquí me voy a detener, por favor, pido su concentración, porque lo que les voy a explicar ahora va a ser a través de un caso práctico, justamente los requisitos de validez de un acto administrativo. ¿Les parece? Muy bien. A ver, por ejemplo, vamos a poner el caso este de la resolución que impone la sanción de suspensión por 300 días a un funcionario público por haber utilizado los bienes del Estado para su beneficio personal. ¿Ok? El caso es de un funcionario que ha utilizado el vehículo para trasladar a su familia y para irse de parranda, y entonces como consecuencia de eso, pues la prensa identificó que ese era un vehículo de la municipalidad que estaba siendo utilizado de manera irregular. Se toma conocimiento de ese hecho, se le abre un proceso disciplinario, tiene su derecho a la defensa, hace sus descargos, ¿no? Niega, etcétera, pero finalmente se prueba que sí había utilizado el vehículo para su beneficio personal. Y le imponen 300 días de suspensión. Ok, la resolución que le impone la suspensión de 300 días, ese es un acto administrativo. ¿Ok? Al ser un acto administrativo, vamos a verificar si cumple o no con los requisitos de validez. Primero, la competencia.
esta resolución de sanción es emitida por la autoridad sancionadora. Es declarada en estricto por el órgano sancionador que, con las garantías del debido proceso, pues debe tomar una decisión sobre la existencia o la inexistencia de una sanción. ¿Correcto? Entonces, ¿hay competencia? Por supuesto que sí. La competencia está prevista, puede estar prevista en ley o puede estar prevista también en alguna disposición de tipo administrativo. En este caso, está prevista y está reconocida. Ese es el primer requisito de validez. O sea, el acto administrativo de sanción debe contar con este primer requisito, que es la competencia. El segundo requisito es el objeto o contenido. ¿Cuál sería el objeto de esta resolución de sanción? Es justamente la disposición, lo que resuelve. En este caso, resuelve imponer una sanción de suspensión por 300 días en contra del funcionario. ¿Ok? El objeto o contenido, es lo que finalmente decide. ¿Cuál es la finalidad pública en esta resolución de sanción? Es justamente evitar o prevenir que estas situaciones se sigan cometiendo y que además se le imponga y se le castigue a este funcionario porque ha contravenido con determinados bienes jurídicos, ¿no? La finalidad pública está vinculado al interés colectivo, ¿no? al interés público. Lo que hablábamos muy temprano, ¿no? Sobre este aspecto fundamental que rige a las administraciones públicas, el interés público. La motivación. En esta resolución de sanción, ¿no? En esta resolución de sanción, como pueden ustedes verificar, se establece, entre otros aspectos, que para la imposición de la sanción han habido pruebas, han habido informes preliminares, han habido testimoniales, han habido tomas fotográficas, etc. Entonces, la motivación implica, en estricto, que para que el órgano sancionador decida la suspensión, esta está alimentada de varios aspectos, no solo legales, sino también técnicos. O sea, la motivación no solo debe verse solo desde un punto de vista formal o legal, sino también desde una perspectiva técnica. Muy bien. Y finalmente, para que este acto administrativo sea válido, tiene que estar dentro de un procedimiento regular. Y el procedimiento regular, en este caso, es justamente la que está prevista en la Ley del Servicio Civil, en su propia reglamentación, donde establece los plazos para la emisión del informe de precalificación, los plazos que tiene el órgano instructor, así como también la autoridad sancionadora, entre otros aspectos. Hay un procedimiento regular. El procedimiento regular está prevista en ley o en disposición administrativa. Desde ese punto de vista, la pregunta sería si esta resolución de sanción que se impone a este funcionario, Pedro de los Palotes, es o no válida. ¿Ah? Es válida. Les he explicado que se cumple con los 5 requisitos de validez. Y por lo tanto, sí. Si faltara una de estas, ¿ya? Eso sí hay que resaltar, si faltara una de estas, entonces, en ese contexto, sí se declararía la nulidad del acto administrativo. Porque para su existencia es obligatorio que existan estos 5 elementos, ¿no? Si faltara uno, desde ese punto de vista se declara la nulidad. En el ordenamiento jurídico peruano no se contempla la figura de la anulabilidad, sino de la nulidad del acto administrativo. En cambio, en el acto jurídico sí se da la figura de la nulidad y también de la anulabilidad, ¿o no? Fernando, a ver, explícanos eso. Bueno, estamos hablando de ineficacia originaria estructural del acto jurídico, ¿no? Nulidad es que el acto nunca ha surgido, no tiene efectos en el mundo fenomenológico exterior, y la nulabilidad tiene efectos hasta que un acto, una sentencia judicial nos diga, ¿sabes qué? En acto declarativo vamos a retrotraer los efectos declarando nulidad por anulabilidad.
haciendo la aclaración, nulidad por anulabilidad. Es decir, que no va a surgir efecto salvo, por ejemplo, ¿no? Que la misma parte interesada decida confirmarlo, ¿no? Por ejemplo, le doy representación a alguien, ¿no? Me dice, te voy a vender tu casa. Ya, muy bien. $100,000 quiero como precio. Pero sin embargo lo vende, el representante lo vende a 98,000 o lo vende más. Entonces por 2,000 soles no me voy a hacer problema, ¿no? O de repente lo vende más. Entonces yo lo confirmo. La nulidad puede ser confirmada, ¿no? Puede ser confirmada. Mientras la nulidad jamás va a tener efecto jurídico. ¿Por qué? Por lo que lo dispone, ¿no? El 140, faltan los presupuestos, faltan los requisitos, faltan las condiciones, o como tiene la teoría del acto jurídico tradicional, ¿no? Elementos accidentales, elementos naturales y elementos esenciales, ¿no? Que está contenido en el artículo 140. A falta de ellos, es nulo. Es decir, que nunca ha surgido efecto, ¿no? Perfecto, interesante, Fernando. Bueno, tus cualidades de profesor nos han permitido entender mejor la diferencia entre nulidad y anulabilidad de un acto jurídico. Y fíjate, en el ámbito administrativo, el acto administrativo, en este caso, en el tema que estamos tratando, el acto administrativo más se enfoca sobre la nulidad, pero respecto a la inexistencia de alguno de los requisitos de validez. No hay la figura de la anulabilidad. De acuerdo a lo que nos has explicado, un poco traspolándolo al procedimiento administrativo, podríamos decir que aquí funcionaría o funciona la figura de la anulabilidad, porque hay un requisito que falta y que si se puede subsanar o completar, ya el superior ordena que se corrija conforme a los trámites que se puedan dar más adelante, ¿no? Entonces, estas son las características que encontramos a nivel de los actos administrativos. Pero estas además deben tener una forma, ¿no? Las formas de los actos administrativos son en estricto por escrito. A diferencia de lo que sucede en el ámbito civil, que las formas pueden ser, como sabe muy bien Fernando, pueden ser verbales o también tácitas, ¿cierto? En cambio, en los actos administrativos está proscrito que sus declaraciones puedan darse bajo la figura verbal o la figura denominada tácita, ¿cierto? En el acto jurídico es válido esta cuando la manifestación de la voluntad se da de forma verbal o también tácita, siempre y cuando la ley así lo habilite, ¿cierto? Ese es más o menos el ámbito, en el ámbito civil. En cambio, en el ámbito administrativo, la forma de este debe ser por escrito. Y eso implica, pues, ¿no? Indicar la fecha, el lugar de la emisión, la denominación del órgano, el nombre de la autoridad competente. Además, se debe promover, ¿no? Algunos mecanismos que sistematice y automatice, ¿no? Para garantizar a los administrados determinados derechos, y varios de estos actos pueden emplearse de forma mecánica o integrarse en un solo documento, ¿no? Ya son cuestiones eminentemente de forma, ya sean si son actos administrativos masivos o en su defecto son personalizados, todos esos elementos tendría que verse. ¿Ok? Entonces, esos son los aspectos relacionados justamente a la forma. Y lo que yo les decía sobre los requisitos de validez, ¿no? Entonces, un poco voy a explicar en qué consiste, por ejemplo, el objeto o contenido, que consiste la motivación del acto administrativo. El objeto o contenido del acto administrativo implica que es lo que se decide, qué es lo que se declara, qué es lo que dice la autoridad, ¿ya? En el ejemplo que les he explicado de la resolución de sanción, lo que dice la autoridad en este caso es la imposición de una sanción de suspensión, ¿ok? A eso se refiere el objeto y contenido. La motivación del acto que está previsto en el artículo 6º son aspectos que debe contemplar hechos y razones no solo jurídicas o normativas, sino también técnicas, ¿no? Aquí es clave que la motivación debe estar referida a fundamentar las decisiones que la administración pública arribe, ¿no?
El procedimiento regular, también como les he señalado, está referido efectivamente a un aspecto propio de una disposición administrativa o de una ley que en estricto establece cuál es el conducto regular para la emisión del acto administrativo. O sea, el procedimiento regular que parte, por ejemplo, de un procedimiento de tipo disciplinario, desde el momento de la etapa de precalificación, desde la autoridad instructora, la autoridad sancionadora, y es más, que puede tener a nivel de una segunda instancia con un tribunal superior, ¿no? Entonces, el procedimiento regular también se convierte en un requisito de validez. Muy bien. Sobre el tema de la nulidad de los actos administrativos, tendríamos que señalar que se presume que todos los actos administrativos son válidos, salvo prueba en contrario, ¿no? Son válidos en la medida que la autoridad no se pronuncie en torno a las deficiencias de los requisitos de validez que puedan identificarse en la emisión de este acto administrativo. Por eso se establece que todo acto se considera válido en tanto su nulidad no sea declarada por autoridad. Claro está que la declaratoria de las nulidades son por disposición superior. La declaración de nulidad en la administración pública mayormente la emiten los superiores jerárquicos o los tribunales administrativos. Se presume que la administración opera conforme a derecho, esto es una presunción iure et jure. Se privilegia la celeridad de la gestión pública, la carga de la prueba se invierte en el tema de la nulidad para que pueda pronunciarse, ya es una decisión o es finalmente responsabilidad del administrado de demostrar que ha habido un incumplimiento de la administración pública en la emisión del acto administrativo respecto a la validez de estos actos. No se requiere la confirmación del acto para que sea válido y finalmente genera la obligación de acatarla mientras no exista un pronunciamiento final. ¿Correcto? Bueno, y haciendo ya un resumen de esta jornada que hemos tenido, tendríamos que señalar que y son tres cosas importantes que hemos desarrollado en esta sesión. Una primera, recuerden ustedes, hemos hecho una diferencia de lo que es administración pública, interés público, función administrativa y funciones de los poderes del Estado, estas como conceptos previos. Posteriormente hemos hablado sobre los aspectos más importantes que contiene el título preliminar, lo que significa el ámbito de aplicación objetiva, hemos explicado los alcances que tiene la ley de procedimiento administrativo. Posteriormente hemos enfocado todos los temas relacionados a su contenido, que les he recomendado bajo esa lógica que tendrían que revisar el decreto legislativo 1272. Asimismo, hemos hecho referencia a los precedentes administrativos, a las fuentes del derecho administrativo, y hemos cerrado esta primera parte todo respecto a los principios, qué cosas son los principios y cuáles son sus principales funciones, que no solo son interpretar, sino sobre todo sirven para completar los vacíos administrativos, los vacíos que puedan existir dentro del cuerpo normativo del derecho administrativo, y estamos cerrando con todo lo que significa el acto administrativo, sus requisitos de validez. Les puse un ejemplo y hablamos un poquito en torno a la nulidad y sobre todo explicando cada uno de estos elementos. Bueno, colegas, yo les agradezco muchísimo, no sé si tienen dudas, si tienen preguntas, encantadísimo, por supuesto, como siempre, de poder responder. Y mañana estaríamos viendo ya la parte del procedimiento administrativo, hablando de los silencios administrativos, del procedimiento trilateral, hablaremos del procedimiento sancionador, y los que van a postular a la magistratura nos vamos a detener un poquito más en los temas del procedimiento sancionador, porque son justamente la mayor cantidad de preguntas conforme a los balotarios que se identifican, ¿ya? Entonces mañana vamos a concentrarnos más en los temas de los procedimientos sancionadores. Bueno, muchísimas gracias, Stephanie. No sé si hay preguntas, dudas. Sí, sí. Si algún participante tiene alguna pregunta, alguna duda, el doctor está presto a responder. ¿Alguna pregunta, doctores? Doctor, creo que está todo claro. Si no hay ninguna pregunta, concluimos con la sesión. Muchas gracias
por su participación, estimados doctores y seguidores del Círculo de Estudio INLADES, y nos vemos el día de mañana con la segunda sesión del Derecho Administrativo, pues a cargo del doctor Víctor, a las 8 de la noche. Nos vemos. Muchísimas gracias, doctor. Cuídate, Stephanie, un gusto verte. Nos vemos. Igualmente, doctor, cuídese.